Buenos días, Iglesia Vida. Estás en casa. Qué belleza de domingo el Señor nos ha regalado hoy. Y qué precioso porque podemos aprender más de las promesas que el Señor tiene para sus hijos en su palabra. Hoy quiero recordarte esa palabra que está en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 6, que dice así: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esta mañana quiero recordarte que debemos aumentar nuestra fe, que debemos buscar al Señor ciegamente, creer en Él sin lugar a ninguna duda. Y el Señor tendrá su recompensa para cada quien. Así que te invito para que abras tu corazón, para que tu fe crezca escuchando la palabra a través del pastor Alfredo Salazar. Iglesia Vida, estás en casa. Bienvenido. Estás en casa. Vida, vida, vida. Iglesia Vida, estás en casa. Bienvenido. Vida, vida, vida. Bienvenido. Vida, vida, vida. Bienvenida, Iglesia Vida. Gracias, amor, por esa presentación tan linda. Qué bueno que usted está con nosotros un domingo más para aprender un poco más acerca de la palabra del Señor. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que están conectados en esta mañana. Quiero enviarles un cordial saludo y un abrazo muy fuerte. Sobre todo a aquellas personas que pues han arrancado el año cumpliendo años, el hermano Julio Raxón, Gladys y muchas personas más también que seguramente estuvieron cumpliendo años en estos días recién pasados. Les enviamos un abrazo muy grande y qué alegre que nos acompañan hoy aquí en Vida. ¿Estás en vida? ¿Estás en casa? Me gusta siempre comenzar haciendo una confesión de fe. ¿Por qué? Porque esto realmente hace que nosotros digamos con nuestra boca palabras que escuchamos con nuestros oídos y que vamos a creer. Así que le invito a que diga conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, hoy quiero hablarles de una porción de la palabra de la cual he predicado en ocasiones anteriores. Me gusta mucho, me apasiona mucho. Usted sabe que a mí me gusta mucho enseñar acerca de fe. Me gusta mucho enseñar acerca de creerle al Señor, porque en mi vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de la iglesia, en la vida de ustedes mismos que están escuchando y viendo este mensaje en este momento, la fe ha hecho grandes cosas. Así que necesito un milagro. Ese es el nombre que le he dado a la enseñanza del día de hoy. Necesito un milagro. Vamos a tomar como referencia el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versos del 1 al 12. Se los voy a leer rápidamente y luego vamos a ir estudiándolos poquito a poco. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un hombre paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado este hombre. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al hombre que tenía parálisis: hijo, tus pecados quedan perdonados.
Estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y sigue diciendo el verso 8. En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu qué era lo que ellos estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al hombre que estaba en la camilla con parálisis y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Y decían los unos a los otros, jamás habíamos visto algo igual. Amén. Bueno, hemos leído mucho, estudiado acerca de este acontecimiento en la vida de Jesús en Cafarnaúm. Creo que todos nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida la necesidad de un milagro. Y en este relato, nosotros encontramos las actitudes, las acciones que aquellas personas que anhelan recibir un milagro debieran tener en su vida, debieran demostrar en su vida. Así que vemos reflejadas en las personas que estaban aquí, en los actores principales, de los amigos, el hombre que tenía parálisis, actitudes que nos van a mostrar a nosotros cómo poder tener un milagro de parte de Dios. Así que vamos a empezar. Los que quieren un milagro, las personas que necesitan un milagro, son personas que no dejan pasar ninguna oportunidad para obtener ese milagro. En los versos del 1 al 3 leemos que Jesús llegó a Cafarnaúm. La noticia seguramente se esparció rápidamente, corrió deprisa por todo el pueblo, pues todos conocían quién era Jesús. En ese momento la gente sabía quién era Jesús. Un historiador hablaba de Jesús como todo el pueblo va detrás de él. En sus escritos así lo describe. Todo el pueblo va detrás de él. Imagínense el impacto que causaba que Jesús llegara a Cafarnaúm. Entonces, sus enseñanzas eran muy conocidas, la fama de Jesús era muy conocida, los milagros que hacían era muy conocidos. Por ese motivo dice el texto que rápidamente la casa donde estaba Jesús se llenó de personas, incluso de aquellos que solo iban como a ver qué era lo que estaba pasando, los maestros de la ley. Y llegó tanta gente a esta casa que en algún momento ya no se podía entrar. Ni siquiera en la puerta había espacio, había gente en la puerta que quería ver si habían ventanas, había gente en esas ventanas queriendo ver qué era lo que estaba sucediendo allí adentro. Pero en esa ciudad, al mismo tiempo, mientras tanto, como dicen en las historias, mientras Jesús estaba en una casa enseñando, había otra casa ahí en Cafarnaúm, en la cual había un hombre que tenía parálisis en su cuerpo. No sabemos si solo estaba paralizado de las piernas hacia abajo, si era una parálisis del cuello hacia abajo. Lo que nos dice era que no podía caminar, no podía valerse por sí mismo. Y lo que él necesitaba en ese momento era un milagro. Era un milagro. No había otra forma en la que él pudiera recobrar su capacidad para caminar, sino era a través de un milagro en Jesús. Ahora, en la vida, nosotros nos encontramos con situaciones, hermanos, en donde la única solución que tenemos es un milagro. No desaprovechemos las oportunidades para recibir un milagro de parte de Dios en nuestras vidas. Jesús era el único que podía sanar a este hombre en esa ciudad. Y muchas veces Jesús es el único que puede hacer un milagro sobre nuestras vidas en las situaciones en las que nosotros nos podemos encontrar. Y esta era su oportunidad. Y hermano, hoy es tu oportunidad para recibir un milagro de parte de Dios también. Si tú lo crees, si tú tienes fe, si tú realmente en tu corazón
logras entender que Jesús lo que quiere es hacer milagros en nuestras vidas. Entonces los amigos de este hombre también escucharon que Jesús estaba en Cafarnaúm. En estos tiempos quizás le hubieran mandado un mensajito y le hubieran dicho, mira, Jesús está aquí, pero como no existían, seguramente fueron a su casa a buscarlo. Pero hay algo interesante, estos amigos querían mucho a este hombre. Y no solamente lo querían, sino que ellos también creían que Jesús podía hacer un milagro en la vida de su amigo, que Jesús tenía el poder para hacer un milagro, para sanarlo, y entonces pusieron esa fe en acción. No dejemos pasar las oportunidades de recibir un milagro. Y segundo, pongamos nuestra fe en acción. Pongamos nuestra fe a trabajar. Creamos, Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que tener fe como Jesús nos enseña en esta situación en la que Él se vio envuelto con estas personas. Los hombres no desaprovecharon la oportunidad de ir a buscar a su amigo. Y dijeron, tenemos que llevarlo. De alguna manera tenemos que ponerlo delante de Jesús para que Jesús haga un milagro en la vida de nuestro amigo. Yo no sé si ya existía, si ya la tenían, o fabricaron una camilla para poderlo llevar. Eran 4. Esto me hace pensar que o el hombre pesaba un poquito, porque si hubiera sido una persona muy delgadita, quizás lo hubieran podido llevar entre 2. No sé. Pero resulta que eran los amigos, llegaron, lo pusieron en una camilla, lo cargaron y se fueron a la casa a buscar a Jesús. Tenemos que buscar el rostro de Dios, tenemos que buscar a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, dice ese canto tan precioso. Hermanos, tenemos que buscar a Dios. Y no tenemos que buscarlo solo cuando tenemos necesidad, tenemos que buscarlo en todo momento para poder estar en comunión con Él. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte en la mañana? ¿Chequear tus mensajes? ¿Tomar tu celular? ¿O lo primero que haces es decirle, gracias Señor porque me das la oportunidad de despertarme un día más? Gracias Señor porque me das la oportunidad de tener vida, de tener aliento, de tener salud, de tener una casa. Gracias Señor por mi familia. Esa debiera ser la primera oración que nosotros hacemos en la mañana al recién despertarnos, sin ni siquiera bajarnos de la cama quizás, poderle decir gracias Señor, gracias. Yo te agradezco por ese milagro que traes a mi vida de estar un día más con vida, de estar un día más, Señor, en esta tierra. Entonces estos hombres se prepararon y fueron a buscar a Jesús. Tomaron a su amigo, lo pusieron en una camilla y fueron en busca de su milagro. Busquemos el rostro de Dios. Busquemos al Señor. Busquemos nuestros milagros. No nos quedemos sentados, no nos quedemos esperando, aletargados. Había un dicho que le escuché varias veces a mi mamá, que decía, hay gente que se sienta y se pone nada más a lamerse sus heridas. No, hay que pararse, hay que buscar. Mi mamá era una mujer de fe. Era una mujer que nos enseñó a creer en el Señor y vimos milagros. Y vimos milagros. Entonces, estos hombres le dan una gran lección de vida a muchas personas que hoy en día, no solo en ese tiempo, sino que hoy en día necesitan un milagro. Le dan una lección de vida a personas que están enfrentando problemas complicados en su vida. Y lamentablemente algunas personas que están atravesando por esas situaciones no buscan a Dios, no buscan al Señor, no buscan el rostro del Señor. Tienen una Biblia y no la leen. Tienen tiempo para orar y no oran. Tienen ahí ahora al alcance de la mano miles de enseñanzas, de prédicas en YouTube, en Facebook. Con cuidado porque también hay de todo, ¿verdad? Tienen que tener uno cuidado de qué es lo que escucha. Y si escucha algo que no, pues desecharlo, ¿verdad? Retener lo bueno y desechar lo malo.
Pero hoy más que nunca hay la oportunidad de encontrar libros preciosos. Incluso ahí en el teléfono los puede leer uno. Ya ni siquiera hay que ir a comprar el libro. Ahí está, gratuito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ser como estos hombres. Estos hombres fueron y buscaron a Jesús. Buscaron el milagro para su amigo. Busquemos el milagro para nuestra vida, para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros amigos. Así como estos hombres buscaron ese milagro para su amigo. Así que leamos la palabra, tengamos tiempos de oración. ¿Cómo el Señor puede hacer un milagro en nuestras vidas si no lo buscamos? ¿Qué hubiera pasado si estos hombres escuchan que Jesús llegó? Ah, miren, Jesús está aquí en el pueblo. Ah, ve qué alegre, qué bueno. Ya, pero tenemos un amigo que necesita un milagro. Ah, sí vos, pero ¿cómo pesa? Sí vos, pero fíjate que aquel, saber si quiere ser sanados, aquel le dan. O sea, si no lo van a buscar, si ellos no toman la decisión de dejar de hacer lo que estaban haciendo, si no toman la decisión de buscar un tiempo para encontrarse con Jesús, si no toman la decisión de poner su fe en acción e ir a traer a su amigo y llevárselo delante de Jesús, ese hombre jamás hubiera sido sanado, porque Jesús, pues quizás hubiera podido saber que había alguien paralítico ahí, pero no hubiera dicho, ah, en alguna casa hay un paralítico, lo voy a sanar. No, hubo que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que pararnos, tenemos que creerle a Dios, tenemos que caminar en fe, tenemos que confiar en el Señor y buscarlo a Él. No estar esperando que las cosas vengan, tenemos que salir a buscarlas espiritualmente. Entonces, estos hombres tomaron la decisión de ir a buscar a Jesús. Ahora, cuando tomas la decisión de buscar el rostro del Señor, cuando tomas la decisión de buscar a Jesús, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado con el desánimo. Tienes que tener cuidado con las objeciones. Tienes que tener cuidado con la actitud que otras personas puedan tener en algún momento que tú has tomado la decisión de creerle a Dios por un milagro. Veamos qué es lo que sucedió ahí y cómo ellos nos muestran que no debemos desanimarnos cuando encontremos obstáculos, cuando encontremos pensamientos, cuando encontremos limitaciones en nuestras vidas para recibir un milagro. La casa estaba totalmente llena. Es decir, que ya no había espacio para que nadie entrara. Jesús estaba adentro y parecía que no había una forma de poder acercar a este hombre, a este amigo y ponerlo delante del Señor. Pero mire, hermanos, eso no desanimó a estos hombres. Ellos llegaron con su amigo, dijeron, con permiso, vamos a entrar. No, vengan temprano, hagan su cola. Y en algún momento ellos pudieron haber dicho, bueno, amigo, que lo sentimos, no se puede entrar, en otra ocasión, vamos a ver qué otro día viene Jesús, te vamos a ir a dejar a tu casa de nuevo. Ellos pudieron haberse desanimado, encontraron obstáculos, encontraron objeciones. Mire, nosotros en la vida vamos a encontrar obstáculos que van a tratar de desanimarnos para no buscar, para no encontrar y para no obtener milagros de parte de Dios. Y le voy a decir, lamentablemente, muchos de esos obstáculos están aquí, están en nuestra mente, están en nuestros pensamientos. Hay duda, hay temor, hay ansiedad, hay angustia, hay incredulidad. Pero nosotros no debemos desanimarnos, nunca debemos desanimarnos. Estos hombres no se volvieron atrás, estos hombres no se regresaron, no dijeron, bueno, de plano no se puede y no lo vamos a hacer. No, no. En lugar de desanimarse, en lugar de regresarse a su casa, se sentaron en la banqueta y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No se puede entrar por la puerta, no se puede entrar por la ventana, ya tratamos de entrar, no nos dejan. Hay de haber otras personas ahí queriendo obtener un milagro, hay personas queriendo escuchar el mensaje de Jesús. ¿Qué hacemos? Y alguno vivo dijo, ya sé mucha. Miren pues, se me ocurrió un plan. Se me ocurrió una estrategia. No nos desanimemos.
agarremos aquel, subámoslo al segundo piso, calculemos más o menos dónde está Jesús. Yo ya vi, por aquí medio se alcanza a ver que Jesús está como en aquella esquinita y hay un espacio enfrente de él. Entonces miren, pues cuando lo subamos, vamos a abrir un hoyo y lo vamos a bajar. Quizás alguno pudo haber dicho, oh, la verdad, no vos, nos van a cobrar el techo. Quizás otro pudo haber dicho, ala, nos vamos a meter en problemas, nos van a meter a la policía por estar destruyendo propiedad ajena. Quizás otro dijo, ala, pero ¿y cómo lo vamos a subir? No traemos lazos, no hay gradas para subir. Pues pudieron haber dicho todas esas cosas, pero creo que no las dijeron. Y estoy seguro que no las dijeron. Quizás las pensaron, pero en algún momento los cuatro dijeron, mano, qué buena idea se te ocurrió. Qué excelente idea se te ocurrió. Hagámoslo. Entrémosle. Cuando los pensamientos negativos, cuando la duda quiera venir a nuestra mente, cuando el desánimo quiera venir sobre nosotros, rechacémosla, desechémosla y digamos, yo voy a obtener mi milagro porque lo voy a obtener y voy a hacer lo que sea necesario para obtener mi milagro. ¿Qué tengo que hacer? Vas a tener que romper muros. Vas a tener que romper muros de duda, de incredulidad. Vas a tener que romper muros de tradiciones, de pensamientos que han venido. Ay, a mí el Señor nunca me va a bendecir, nunca me va a... No, derriba ese muro. Tenemos que derribar fortalezas mentales para entonces poder acceder a los milagros que el Señor tiene para nosotros. Entonces estos hombres se subieron al segundo piso, abrieron un agujero y por ahí bajaron a su amigo. Interrumpieron todo. Interrumpieron a Jesús. Me imagino el dueño de la casa se ha haber puesto a alegar que le habían abierto un hoyo en el techo. Pero yo puedo ver algo en la vida de estos hombres. Ellos venían decididos a no irse de ese lugar sin un milagro. Sin un milagro. Y mire, veo la misma actitud que tenía aquella mujer que tenía una enfermedad de un flujo de sangre por muchos años. Ella se fue decidida a tener un milagro ese día al encontrarse con Jesús. Aquella mujer que estaba a los pies de Jesús pidiéndole que hiciera un milagro y que Jesús le dice, pero es que mira, no es para ustedes, no es para los perrillos. Y ella se pudo haber dolido en su corazón. Ay, me dijeron perrilla, me voy a ir a llorar mi desventura. El Señor no me quiere hacer un milagro. Pero ella se voltea y se le queda viendo y le dice, a unos perrillos comen de las migajas de la mesa de sus amos. Esa mujer iba decidida por un milagro. Y eso toca el corazón de Jesús. Eso toca el corazón del Señor, hermanos. Esa decisión de creerle a Dios por un milagro de sanidad, de provisión, de trabajo, de restauración. De verdad, ellos son un ejemplo de personas que estaban decididas, ni siquiera por un milagro para ellos, sino un milagro para su amigo. Si nos preguntamos qué hizo que ellos decidieran hacer ese gran esfuerzo de subir a este hombre, de abrir un agujero en el techo, la respuesta la da el mismo Jesús en el verso 5, cuando dice, fue la fe de ellos. Y hermano, déjeme mostrarle algo lindo aquí. Fue la fe de ellos, la fe de sus amigos. Eso no los dejó desanimarse, eso les dio fuerzas para subir a este hombre al techo, para abrir el agujero, para bajarlo. Si tomamos estas palabras para nosotros, tenemos que reconocer, hermanos, que muchas veces lo que no nos ha hecho recibir nuestro milagro es que nos desanimamos cuando vemos que las cosas no cambian, cuando vemos que las cosas no se dan como nosotros queríamos, cuando vemos que las cosas no se dan en el momento que nosotros queríamos. Sin embargo, Jesús dice,
al ver la fe de ellos. Hermano, tú puedes tener fe por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por tu cónyuge, por tus amigos. Podemos unirnos en fe, somos un solo cuerpo y qué lindo que podamos tener esa capacidad de unir nuestra fe a la fe de aquellos a los que amamos. Eso es hermoso. El obstáculo más grande que estos hombres tenían eran las personas que no los dejaban entrar, las personas que estaban en la puerta de la casa. En nuestro caso, quizás algunas personas van a estar tratando de desanimarnos con sus palabras. Ay, ni pensés ni creas en eso. Es que yo le creo al Señor por un carro. Deja de estar hablando de eso. Es que yo le creo al Señor por un ministerio. No, deja de estar creyendo en esas cosas. Es que un día vamos a llegar a tener tal cosa. Creámosle a Dios que vamos a obtener un milagro. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Ay, no, deja de estar creyendo en esas cosas. Mire, hermano, se lo voy a decir honestamente. Yo soy una persona que tuve que aprender a no decirles mis sueños a algunas personas, porque se burlaban de mí, se burlaban de mis sueños. Pero no dejé que esas personas se interpusieran entre el milagro que yo necesitaba y yo. Y muchas veces tuve que tragarme las cosas y no decírselas quizás a nadie o a muy pocas personas, a mi esposa, a mis hijos, sí. Porque uno tiene que decirle las cosas a la gente que va a creer con uno, no a la gente que no va a creer. No necesitamos duda, no necesitamos que nos llenen de dudas, que nos llenen de incertidumbre. Necesitamos que llenarnos de fe. Entonces yo le voy a decir las cosas a las personas que van a creer conmigo. Cuando alguien me llama y me dice, pastor, mira, estoy pasando por esta situación. Hace algunos años hablé con una persona, me llamó y me dijo, mira, fíjate que yo fui fiador de alguien y no pagó y ahora tengo que pagar y no tengo dinero para pagar y tengo una deuda de mi casa y yo le digo, mira, creamos juntos por un milagro. Creamos juntos por un milagro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué salidas hay? ¿Será que no te liquidan donde trabajas para poder cubrir esto? Ay, no, es una política de la empresa donde yo estoy, no hacer eso. ¿Y por qué no creemos por un milagro? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no rompes el hoyo en el techo y entras y te expones a un milagro? Hace unos días me llama y me dice, mira, ya no debo nada de mi casa, totalmente pagada. Aquello que pareció algo malo, una deuda, aquello que pareció que él tuvo que pagar, algo que no le tocaba, se convirtió en un milagro. Y pudo pagar su casa años antes del tiempo que originalmente se había hipotecado. Hermanos, creámosle a Dios. Creámosle a Dios. No le creamos al hombre. Estas personas no fueron a buscar hombres. No fueron a ver qué los hombres podían hacer por su amigo. Fueron a buscar a Jesús para ver qué era lo que Jesús podía hacer por su amigo. Va a haber gente que nos va a criticar, va a haber gente que va a hablar mal de nosotros. Vamos a ver gente en la iglesia, incluso, que tiene mal testimonio. Y eso a veces nos lleva a nosotros a decir, no, a claudicar. Yo lo decía el domingo pasado, le decía, hay personas que han aflojado en su fe, pero ese es el momento de estar tomados de la mano de Dios, creerle a Dios por milagros, creer que en medio del valle de la sombra y de la muerte no vamos a temer mal alguno porque el Señor está con nosotros. ¿Dice usted amén a eso? ¿Pone amén ahí? Aleluya. No pienses en renunciar. No pienses en dejar de congregarte, no pienses en dejar de escuchar la palabra de Dios, no pienses en alejarte de Dios, en dejar de orar, en dejar de leer su palabra, no pienses. Le decía hace un momento, estos no fueron a buscar a hombres, fueron a buscar al autor, al consumador de nuestra fe, fueron a buscar al que venció en la cruz la muerte, la enfermedad
la escasez. Fueron a buscar aquel que nos amó de tal manera que murió en una cruz y derramó su sangre por nosotros. Fueron a buscar aquel que fue clavado en un madero, pero en ese madero también fue clavada el acta de los decretos que nos era contraria. En esa cruz la maldición de la ley, no la ley, la maldición de la ley se terminó. Las instrucciones están, los mandamientos están y están vigentes hoy más que nunca. Jesús mismo dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para que se cumpliese. Pero había una maldición. Hay una maldición cuando nosotros no cumplimos con los mandamientos de Dios. Pero esa maldición fue clavada en la cruz del Calvario. Ahora esa maldición ya no tiene acceso sobre nosotros. Porque Él se hizo maldición. Nosotros ya no tenemos acceso a eso porque Él murió por nosotros, porque Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Mire qué lindo, qué muestra de amor tan preciosa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versos 7 y 8, dice, cobren ánimo, ármense de valor, no se asusten ni se acobarden, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Hermano, he estado meditando y pensando mucho acerca de la ansiedad, del temor y de la angustia que quieren venir sobre nuestras vidas, pero esta palabra dice, cobren ánimo, ármense de valor, no se asusten ni se acobarden, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso, mayor es el que está conmigo. Diga ahí en su casa, casi no hago esto, pero lo invito a que diga allí en su casa en voz alta, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Amén. Ponga un amén ahí. Los que verdaderamente quieren un milagro, los que anhelan un milagro de Dios, los que en realidad quieren obtener un milagro, necesito un milagro, oyen la voz de Dios y la obedecen. El Señor le dijo al hombre que tenía parálisis, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Y eso fue exactamente lo que el hombre hizo. Él creyó en la palabra de Jesús y la obedeció. Él no dudó. Él se levantó en fe y caminó. Pero en ese momento, cuando Jesús le dice, levántate, ¿qué pensamientos pudieron haber venido a su cabeza? ¿Cómo quiere que me levante si no puedo? Levántate, hermano. Pues, no puedo, pastor. Claro que puedes. Si crees en el Señor, si confías en el Señor, van a ser salvos tú y los de tu casa. Si confías en el Señor, dice la palabra, no existe un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tú crees en el Señor, entonces todas las enfermedades que vinieron a los egipcios no van a venir sobre tu vida ni sobre tu familia. Hermano, eso es levantarse, eso es creerle a Dios. Ahí están las promesas en la palabra. Tenemos que apropiarlas, tenemos que tomarlas, tenemos que tenerlas. No dudemos de la palabra de Dios. Hoy mismo tú puedes experimentar un milagro en tu vida si crees, si obedeces la voz de nuestro Señor. No sé cuál es la situación que estás pasando, no sé cuál es la situación que estás viviendo, pero lo que sí sé es que Dios puede enviar una palabra de sanidad a tu vida, una palabra de provisión a tu vida, una palabra de sabiduría a tu vida, una idea. Abrirse puertas. Hermano, de verdad, yo te digo, hemos visto la misericordia de Dios, hemos visto el amor de Dios en nuestra familia, en nuestras vidas, hemos visto milagros, hemos visto cosas maravillosas. Y no son porque algunas personas sean especiales o sean diferentes. No, hermano, yo lo he dicho y lo voy a repetir siempre. Jesús no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Todos somos hijos. Y si hijos, coherederos juntamente con Cristo, hermano. Mire qué verdad tan linda, qué verdad tan grande. Todos somos hijos de Dios. Y qué padre no quiere darle buenas dádivas a sus hijos. En la palabra está.
¿Quién de ustedes le da una piedra a un hijo si le pide un pan? ¿O le da una serpiente si le pide un pescado? Bueno, si ustedes que son hombres saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo quiere dar buenas dádivas? Quiere hacer milagros sobre sus hijos. Pero hay que creerlo. Ay, pastores, que yo no creo en los milagros. Ah, bueno, entonces no vas a ver un milagro. Perdóname. No vas a ver un milagro. Si tienes dudas, va a ser muy difícil. Pero si tú crees, si tú confías, si tú amas a Dios, si tú te alimentas de su palabra, si tú realmente te metes con el Señor, vas a ver milagros en tu vida. Aquí vemos dos cosas muy lindas. El hombre con parálisis obedeció la voz de Jesús. Para llegar a ese momento en donde Jesús pudiera hablarle, sus amigos tuvieron un papel muy importante. Para que ese hombre pudiera escuchar esas palabras, realmente fueron los amigos los que fueron y lo pusieron delante del Señor. Sé que muchos de nosotros necesitamos un milagro en este momento. Yo levanto la mano, necesito un milagro en este momento, quizás más de uno. Y yo estoy seguro que muchos en su casa, ustedes necesitan un milagro de parte de Dios. Pero le voy a decir otra cosa. No solo nosotros necesitamos un milagro. Hay personas alrededor nuestro que necesitan un milagro. Y la Biblia dice que nosotros cosechamos todo lo que nosotros sembramos. Entonces quiero hacerle una invitación hoy. Sí, necesitamos un milagro. Sí, necesitamos creer. Sí, necesitamos poner nuestra fe en acción. Pero también hay personas que necesitan un milagro. ¿Y si hoy comenzamos a sembrar milagros? ¿Y si hoy comenzamos a hacer el milagro de alguien más? Estos amigos fueron parte del milagro de este hombre con parálisis. Ellos fueron parte del milagro. Lo llevaron y lo pusieron delante de Jesús. Y si nosotros podemos empezar a hacer milagros en la vida de otras personas, si nosotros podemos ser el milagro para alguien más, y si nosotros empezamos a interceder por un milagro para alguien más, ¿qué vamos a cosechar, hermanos? Vamos a cosechar milagros. Y si nosotros somos un milagro de oración, de sanidad, y si somos nosotros el canal que Dios va a utilizar para hacer un milagro de provisión en la vida de algunas personas, ¿qué vamos a cosechar? Vamos a cosechar un milagro, pero más grande, porque siempre la cosecha es más grande que la siembra. Empecemos a creer por nuestros amigos, empecemos a tener fe por nuestros familiares, empecemos a tener fe por aquellas personas que nos rodean. Me gustó mucho el otro día hablando con el pastor Kirio y la pastora Fabiola, me comentaban que, y tuve la oportunidad de estar en una reunión, ellos se juntan por Zoom para orar como familia y han visto milagros en su vida, han visto milagros. Qué lindo cuando nosotros nos podemos unir como un cuerpo, cuando nosotros nos enteramos que alguien tiene una necesidad. Mire, me gustó mucho que tuvimos nuestra reunión de iglesia, ¿verdad? De fin de año y regalamos unas tarjetas de regalo de Walmart. Pero mire, empezamos a recibir llamadas. Mire, mi tarjeta désenla a tal persona, mi tarjeta désenla a tal persona. Eso es ser el milagro para alguien. Fue tan lindo cómo empezamos a escuchar y a recibir mensajes, llamadas de, mire, mi tarjeta no la quiero, désela a alguien. Alguien me llamó y me dijo, mira, pastor, esa tarjeta me vino en el mejor momento, en el momento que más lo necesitaba. Pues ese es un milagro. Seamos un milagro para otras personas. Abramos nuestro corazón a tener fe por aquellos que quizás estén paralizados en este momento. Este hombre que tenía parálisis quizás tenía fe, pero ¿qué podía hacer? Él no podía llegar donde estaba Jesús. Es momento de que nosotros tengamos fe por aquellos que estén paralizados por el temor, por la angustia, por la ansiedad, por el dolor, por la falta de trabajo, por la falta de salud. Es momento que nosotros nos unamos a la fe de ellos, hermanos. Te invito a que este día tú le puedas dar una palabra de fe a alguien.
Que tú puedas llamar a alguien que conozcas, algún familiar, algún amigo, algún hermano, y que le digas, quiero unirme a tu fe para que puedas ver un milagro en tu vida. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo interceder por ti? ¿Cómo puedo botar barreras juntamente contigo para que tú veas tu milagro? Salgamos de nuestra zona de confort. Salgamos de nuestra zona de comodidad. Estos hombres dejaron su trabajo, dejaron su casa, dejaron a su familia para llevar a su amigo. Es momento que nosotros hagamos eso también por aquellos que amamos. Si tienes una petición de oración específica, hermano, puedes hacérnosla llegar a través de un mensaje privado en el Facebook, y nosotros, el equipo pastoral, hemos orado y por supuesto vamos a seguir orando por necesidades. También hay un equipo de intercesión, un ministerio de intercesión, la hermana Susan, el hermano Adelso. Nosotros les hablamos, les pedimos que oren, les ponemos peticiones para que ellos puedan orar y ponerlas delante del Señor también. Así que puedes llegar también, hacer llegar tus peticiones de oración. Tenemos un correo, info@vida.org.gt, info@vida.org.gt. También ahí podemos recibir tus peticiones de oración. Oremos este día como pastores. Deseamos unirnos a tu fe. Deseamos botar barreras, romper techos para que el Señor haga un milagro en tu vida. Amén. Amén. Padre, esta mañana estamos delante de tu presencia, creyendo, Señor, que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de ti, Padre. Y en esta hora nosotros queremos unirnos a la fe de tantas personas que necesitan un milagro. Ahí donde estás, en tu casa, en donde quiera que estés, yo te invito a que le digas al Señor en este momento: Padre, necesito un milagro y mi milagro es este. Y nos unimos todos como iglesia en este momento a orar juntamente contigo, a creerle a Dios por un milagro sobre tu vida. En el nombre de Jesús estamos orando. Señor, mira la fe de toda la iglesia en este momento. Mira la fe de toda la congregación en este momento, unida por aquellos que necesitan un milagro en sus vidas. Creemos juntamente contigo. Creemos que las ventanas de los cielos se abren. Creemos que la bendición desciende sobre tu vida y que un milagro viene sobre ti. Milagro de sanidad, de provisión, de sabiduría, milagros de puertas abiertas, de trabajos nuevos, de restauración, de la salud por heridas, por accidentes, por cualquier situación. En el nombre de Jesús estamos orando por ti. Créele a Dios. Nosotros estamos creyendo juntamente contigo por un milagro en el nombre de Jesús. Pero hay un milagro más grande, el milagro de la vida eterna. Si tú no le has entregado tu vida al Señor o quieres reconciliar tu relación con el Señor, te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que tú moriste en una cruz para que mis pecados fueran perdonados. Hoy te pido perdón, límpiame con tu sangre preciosa. Reconozco que moriste, que te levantaste de esa tumba y que hoy estás sentado en gloria y en majestad. Te invito, Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Si hiciste esa oración, de verdad creemos que tu vida va a cambiar a partir de hoy y que tú tienes la oportunidad de crecer grandemente en tu vida espiritual. Puedes enviarnos un mensaje también a través de nuestro correo, nuestro Facebook, para que podamos ayudarte en este nuevo caminar con Cristo. El Señor los bendiga. Les amamos en nombre de todo el equipo de pastores. Un abrazo, Iglesia Vida. Hasta pronto. Amén.